Hola, mente inquieta y observadora de lo invisible. Dicen que cuando alguien toca la oscuridad más profunda, descubre rincones de sí mismo que jamás imaginó. Hoy quiero que te sumerjas conmigo en una verdad que Carl Jung dejó marcada en la historia de la psicología: la transformación inevitable del empático tras el abuso narcisista. Antes de empezar, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque aquí no solo hablamos de psicología oscura, sino de cómo usar ese conocimiento para recuperar tu poder y entender lo que otros no se atreven a mirar de frente. Imagina a una persona empática como un viajero que, con el corazón abierto y la mochila cargada de bondad, se encuentra con un narcisista en su camino. Al principio parece un encuentro fascinante, casi magnético. El empático brilla por su entrega y sensibilidad, mientras el narcisista refleja un espejo falso, diseñado para deslumbrar. Pero Jung advertía que ese espejo no es inocente. Es una proyección de la sombra, esa parte reprimida de la psique que busca alimentarse de lo que el otro posee. El empático, en su inocencia, entrega su energía sin darse cuenta de que está alimentando un vacío que nunca se sacia. La etapa final de este viaje, la que Jung nos ayudaría a comprender, no es simplemente la herida o el dolor. Es algo mucho más profundo. Es la muerte de una versión del yo que ya no puede sobrevivir. Aquí no hablamos de rendirse, sino de una metamorfosis. Como el mito del ave fénix, el empático atraviesa el fuego del abuso y tras perderlo todo, confianza, inocencia, incluso la visión de sí mismo, se enfrenta al momento más temido: mirar de frente a su propia sombra. Y es ahí donde ocurre lo inesperado. El empático, que antes se definía por complacer y por entregarse, empieza a descubrir que el dolor lo ha hecho ver más allá de las máscaras. Jung decía que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. La etapa final del empático no es quedar destruido, sino transformarse en alguien que ya no entrega su poder a los reflejos ajenos. Se convierte en un ser que reconoce la sombra en los demás y, lo más importante, la integra en sí mismo. Esa integración le da una nueva fuerza, una lucidez que el narcisista jamás podrá tener. La capacidad de ver la oscuridad sin ser devorado por ella. Y en ese punto, el empático deja de ser simplemente un dador de energía. Se convierte en un observador estratégico, alguien que sabe cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Porque ha entendido que su sensibilidad no es una debilidad, sino un radar que lo guía entre depredadores emocionales. Esta es la paradoja que Jung intuía: que de la herida más profunda nace la mayor sabiduría, y que del abuso surge una versión del empático mucho más poderosa y consciente. Ese renacimiento no llega de la noche a la mañana. Para comprenderlo, pensemos en una historia que bien pudo haber salido de los estudios de Jung. Una mujer que durante años vivió en una relación con un narcisista se sentía atrapada en un ciclo de manipulación. Cada gesto de amor que ofrecía era utilizado como moneda de cambio. Cada palabra de apoyo era devuelta en forma de control. Cuando por fin logra escapar, no se siente libre, sino vacía. Ahí comienza la verdadera batalla, porque el narcisista ya no está frente a ella, sino dentro de su mente. Jung hablaba de la individuación como el camino hacia la totalidad del ser, y en este punto, el empático comienza a recorrerlo sin siquiera saberlo. El dolor lo obliga a cuestionarse. ¿Por qué permitió tanto? ¿Por qué calló cuando debió hablar? ¿Por qué ignoró las señales rojas? Es en esas preguntas donde empieza la alquimia psicológica. La etapa final del empático no se trata de victimizarse, sino de usar el dolor como un cincel que talla una nueva identidad. Lo más impactante es que, en esta transformación, el empático descubre algo inquietante: que dentro de él también hay una sombra capaz de manipular, de controlar, de defenderse con la misma intensidad con la que antes se entregaba. Y aunque al principio asusta reconocerlo, esa revelación es crucial, porque aceptar la sombra no significa convertirse en lo que te dañó,
sino reconocer que tienes esas armas dentro de ti y que puedes decidir cómo y cuándo usarlas. Desde ese momento el empático deja de buscar validación externa. Ya no necesita que un narcisista le diga quién es o cuánto vale. Empieza a caminar con una calma extraña, una seguridad silenciosa que intimida incluso a los manipuladores más hábiles. Es como si hubiera pasado por un entrenamiento secreto en el que aprendió a leer gestos, silencios, palabras escondidas, y a usar todo eso como un mapa para moverse en un mundo lleno de máscaras. Lo curioso es que el empático no pierde su esencia. Sigue siendo sensible, sigue sintiendo profundo, pero ahora esa sensibilidad está protegida por un filo invisible, y en esa combinación, como diría Jung, se encuentra la verdadera individuación, cuando el ser humano integra su luz y su sombra, y deja de ser un simple reflejo de lo que otros quieren de él. Cuando el empático alcanza esta etapa final, ocurre un giro inesperado. Ya no ve al narcisista como un monstruo invencible, sino como un ser predecible, atrapado en un juego repetitivo. Jung sostenía que quienes no confrontan su sombra terminan siendo esclavos de ella, y eso describe perfectamente al narcisista. Alguien condenado a necesitar constantemente la validación externa porque no soporta el vacío interno. El empático transformado entiende esto, y en lugar de sentir miedo o atracción, empieza a sentir lástima, incluso indiferencia. En este punto la dinámica cambia por completo. El narcisista ya no tiene dónde alimentarse porque el empático ha cerrado la fuente, y no lo hace desde la rabia ni desde el deseo de venganza, sino desde una nueva claridad. No necesito seguir jugando tu juego. Esa decisión silenciosa es la que rompe el ciclo. El empático deja de ser presa y se convierte en alguien que, sin levantar la voz, desarma al manipulador. Aquí aparece otra de las enseñanzas junguianas más poderosas, el encuentro con el arquetipo del sabio interior. Después del dolor, después de la confusión, el empático despierta una especie de guía interno, una voz serena que le recuerda que su valor no depende de lo que otros reconozcan, sino de lo que él mismo ya sabe de sí. Esa voz es la que lo mantiene firme cuando alguien intenta volver a manipularlo, y la que lo impulsa a construir relaciones más auténticas y conscientes. Lo más fascinante es que esta metamorfosis no solo protege al empático del abuso futuro, sino que le da una especie de visión adelantada de los comportamientos humanos. Puede detectar patrones que antes pasaban desapercibidos. Una mirada que revela inseguridad, una frase disfrazada de halago pero cargada de veneno, un silencio demasiado calculado. Donde otros ven normalidad, el empático ve estrategia, y eso lo convierte en alguien mucho más difícil de engañar. En la etapa final descrita por Jung, el empático deja atrás la necesidad de salvar a los demás y se concentra en salvarse a sí mismo. Esa elección que parece egoísta es en realidad el mayor acto de amor propio que puede existir, porque solo quien ha caminado por el fuego del abuso y ha regresado con cicatrices convertidas en sabiduría, puede mirar la oscuridad a los ojos y sonreír sin temblar. Y es aquí donde la historia del empático adquiere un matiz casi mítico. Tras el dolor, tras el desprendimiento de viejas cadenas, surge una nueva misión: usar su experiencia como un faro para otros. Jung señalaba que el sufrimiento no tiene sentido si no se transforma en conciencia, y el empático que ha completado su metamorfosis lo entiende con claridad. Ya no busca reconocimiento ni compasión, sino compartir una verdad que descubrió a través de la herida. La luz solo se aprecia después de haber caminado por la sombra. Muchos empáticos, al llegar a esta etapa, sienten una llamada extraña. Algunos se convierten en guías, terapeutas, escritores, artistas o simples narradores de su historia. Otros, en silencio, se convierten en ejemplos vivientes de resiliencia. Lo importante no es el rol que asuman, sino que ya no viven para complacer ni para ser vistos, sino para expresarse desde la autenticidad. Y en ese acto, inevitablemente, inspiran a quienes todavía están atrapados en el ciclo del abuso.
Un ejemplo claro de esta transformación lo encontramos en personas que, tras años de manipulación, aprenden a usar lo que antes parecía un defecto, su sensibilidad, como una brújula certera. Donde antes esa sensibilidad los hundía, ahora los eleva. Es como si el empático desarrollara un sexto sentido para identificar no solo el peligro, sino también la belleza oculta en lo cotidiano, en las pequeñas verdades que otros no perciben. Esa visión profunda es el verdadero tesoro que el abuso, paradójicamente, ayudó a revelar. Y lo más paradójico de todo es que, al integrar la sombra, el empático se convierte en alguien que ya no teme a la oscuridad. Puede caminar entre personas manipuladoras sin dejarse arrastrar, puede reconocer la herida en otros sin cargarla sobre sus hombros, y puede amar con libertad porque ya no necesita encadenarse a nadie para sentir su valor. Esa libertad que nace del dolor es el triunfo final que Jung intuía en la psicología del empático. La capacidad de renacer sin máscaras y con la certeza de que la oscuridad nunca podrá apagar una luz que aprendió a sostenerse por sí misma. En este punto, el viaje del empático ya no es solo personal, sino profundamente existencial. Al integrar la sombra y abrazar la luz, descubre que el abuso narcisista fue, en cierto modo, el detonante de un despertar que no habría llegado de otra manera. Jung hablaba de la sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen marcar nuestro destino. Y el empático empieza a ver su pasado con esa lente, no como una desgracia aislada, sino como una experiencia que lo obligó a nacer de nuevo. El impacto de esta visión es transformador. Lo que antes eran cicatrices emocionales se convierten en símbolos de poder. Cada recuerdo doloroso ya no es un peso, sino un recordatorio de que sobrevivió a algo que pudo haberlo destruido. Y esa resiliencia se traduce en una presencia distinta, casi magnética. Quienes lo rodean perciben que algo cambió, aunque no sepan explicar qué. Es esa mezcla de calma y firmeza que transmite alguien que ya no teme perder, porque ha perdido todo antes y ha regresado más fuerte. A nivel interno, esta etapa final es como entrar en una nueva dimensión de libertad. El empático ya no se obsesiona con entender al narcisista ni con buscar justicia en manos ajenas. Ha aprendido que la verdadera justicia es su propia transformación, y en ese sentido, el abuso deja de ser un estigma para convertirse en un rito de paso. Como el héroe en las antiguas leyendas, el empático regresa de su descenso al inframundo con un tesoro oculto, la certeza de que ningún manipulador podrá volver a atraparlo en la misma red. Lo más sorprendente es que, lejos de endurecerse, el empático recupera su capacidad de amar, pero de una manera diferente. Ya no ama desde la necesidad, sino desde la elección. Su amor se vuelve más puro porque no nace del miedo a la soledad, sino de la plenitud de alguien que sabe estar consigo mismo. Y ese amor, curiosamente, ya no atrae a narcisistas como antes, porque la energía del empático transformado vibra en otra frecuencia, una que los manipuladores no pueden soportar. Lo que distingue a este último estado es que el empático ya no se define por la herida, sino por lo que hizo con ella. Jung insistía en que la vida del ser humano es un proceso de individuación, una búsqueda constante de convertirse en lo que realmente es. Y el empático que atravesó el abuso narcisista, lejos de quedar atrapado en el papel de víctima, se convierte en alguien que ha experimentado en carne propia esa búsqueda. En este punto, empieza a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. La tranquilidad de un silencio auténtico, la honestidad de una mirada limpia, la seguridad de un límite bien marcado. Es como si hubiese afinado sus sentidos, desarrollando una sensibilidad madura que le permite diferenciar con claridad lo genuino de lo artificial. Ese discernimiento no es casualidad, es fruto del viaje doloroso que lo obligó a ver lo que otros prefieren ignorar. Lo interesante es que a pesar de todo, el empático no renuncia a su esencia. No deja de sentir, de cuidar, de conectarse profundamente con otros. La diferencia es que ahora lo hace con conciencia. Ya no entrega su energía como si fuera inagotable,
La invierte donde hay reciprocidad, donde el dar y recibir se equilibran. Esa sabiduría práctica es la que convierte su sensibilidad en una fortaleza. Y tal vez lo más poderoso sea esto: el empático ya no teme a su propia oscuridad. Al reconocerla, dejó de ser vulnerable a quienes intentaban manipularlo a través de la culpa, la vergüenza o el miedo. Ahora puede mirarse al espejo y aceptar todo lo que es, sin máscaras, sin disfraces. Esa aceptación lo vuelve indomable, porque quien está reconciliado consigo mismo no necesita aprobación externa para sostenerse. Desde esa posición, el empático deja de ver el abuso como una maldición y empieza a verlo como el fuego que templó su carácter. Y en ese entendimiento encuentra la verdadera libertad, la de vivir sin cadenas invisibles, con la certeza de que el dolor no lo define, sino la transformación que logró a partir de él. El recorrido que hemos hecho revela algo profundo. Lo que parecía ser el final para el empático tras el abuso narcisista, en realidad era el inicio de su despertar. Jung lo anticipaba con claridad. La confrontación con la sombra es el paso obligado para alcanzar la verdadera plenitud. Y el empático, al atravesar ese infierno emocional, descubre que su dolor fue el maestro más cruel, pero también el más sabio. La etapa final no es venganza, ni resentimiento, ni siquiera indiferencia. Es poder interior. Es la certeza de que la sensibilidad no es una condena, sino una brújula, y que la oscuridad que intentó devorarlo solo logró forjarlo. El empático ya no es el mismo de antes. Es más fuerte, más consciente y, sobre todo, más libre. Ese es el triunfo que Carl Jung intuyó, que en el encuentro con nuestra propia sombra no perdemos la luz, sino que aprendemos a iluminarla desde dentro. Y ahora quiero que pienses en ti. Quizás también hayas pasado por manos narcisistas, o tal vez estés en ese proceso de despertar. Lo importante es que sepas que tu historia puede transformarse, que tu herida no es el final, sino el fuego que puede darte una nueva vida. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que aquí encontraste respuestas que otros no te dieron, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando la psicología oscura para transformarla en claridad y poder personal. Porque lo que Jung nos enseñó no es teoría lejana, es un mapa para sobrevivir, renacer y sobre todo conquistar tu propia mente. ¿Estás listo para seguir descubriéndolo conmigo? Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene.